Em, Muy bien. Eh, un tema importante para conversar es el rol de la tecnología en el modelo de Solow. Ustedes ya, hasta acá, ya vimos, ya hablamos del modelo de Solow, ya vieron videos y leyeron sobre la tecnología. Entonces yo lo que quiero hacer es profundizar algunos detalles alrededor de la idea de la tecnología en el modelo de Solow. La primera cosa que déjenme reforzar es esta idea que en el modelo de Solow, sin tecnología, ¿eh? Si no tenemos tecnología, lo que ocurre es que en estado estacionario, nosotros analizábamos el estado estacionario era la situación cuando la variación del capital per cápita era igual a cero. Entonces ya hemos dicho que lo podemos estudiar en términos de la ecuación la ecuación 1, que es la ecuación de variación de capital, o la ecuación 2, que es la ecuación en términos de la tasa de crecimiento del capital. Y entonces, nosotros ya veíamos que sin tecnología, lo que ocurre en el modelo de Solow es que la economía llega a su estado estacionario, ¿no? Y en ese estado estacionario, la inversión bruta era igual a la depreciación. Y entonces, en este punto, era exactamente lo que ocurría en esta situación, en la situación de aquí abajo, en la cual, de nuevo, la inversión bruta promedio es igual a la tasa de depreciación, por lo tanto, de nuevo, llegábamos a estado estacionario. Y en estado estacionario, eh, el capital per cápita dejaba de crecer, o deja de crecer, y por lo tanto, el producto per cápita deja de crecer, ¿no es cierto? Entonces, una particularidad del modelo de Solow es que del modelo de Solow estándar, sin tecnología, es que en estado estacionario el, la tasa de crecimiento del capital per cápita es igual a cero. ¿De acuerdo? Y entonces, eso conceptualmente es un problema. em, Pero antes de ver qué problema significa, vamos a conversar un poco sobre cuál es el efecto de introducir la tecnología en la función de producción. ¿Eh? Eh, Piensen, la introducción de tecnología convierte la función de producción ya en una función de producción que no solamente depende del capital, sino que depende también de una variable, o de un concepto que es la tecnología. Entonces, lo que nosotros decimos adicionalmente es que la tecnología crece a una tasa G. Esta tasa en algunos libros la van a ver como la tasa X o la tasa A, no importa la letra, digamos, tiene diferentes representaciones, pero básicamente lo que estamos diciendo acá es que la tecnología crece a una tasa de crecimiento G. Entonces, ¿cuál es el efecto? Yo quisiera que nosotros tengamos la intuición de qué es lo que le ocurre en la representación de la función de producción cuando la tecnología crece. Entonces, acá tenemos en el gráfico, en el eje de las X tenemos el capital per cápita, en el eje de las Y tenemos el producto per cápita. Y entonces acá tenemos la función de producción neoclásica estándar con rendimientos decrecientes, ¿no es cierto? Y entonces esto es en el estado tecnológico inicial, digamos, A sub 0. Eh, ¿Cuál es el efecto? ¿Qué genera en la función de producción a medida que la tecnología crece? Entonces, lo que ocurre es que cuando la tecnología pasa de A0, digamos, a A sub 1, lo que va a ocurrir es que la función de producción se está expandiendo. Es decir, se está yendo hacia arriba. ¿Ah? Y entonces esto va a ser en A sub 1 y en A sub 2 la función de producción habrá crecido otro tanto y llegará hasta acá. Y entonces a medida que la tecnología crece, lo que va ocurriendo es que la función de producción se va expandiendo. ¿Y cuál es el efecto en términos de
producción. Entonces, supongamos que estamos en un estado, en un stock de capital per cápita K sub 1. Y entonces, ¿qué efecto genera esto? Entonces, inicialmente nosotros tenemos esta producción per cápita, lo llamo I sub 0. Entonces, noten, a medida que la tecnología crece, ¿no? Entonces, esto se va creciendo a la velocidad G, digamos, a la tasa de crecimiento G. Lo que va ocurriendo es que con el mismo capital per cápita, yo ahora produzco más, ¿no es cierto? Entonces ahora produciré I1, y cuando vuelva a crecer la tecnología con el mismo capital per cápita, yo produzco I2. Entonces, yo quiero destacar que esto es lo que le ocurre a la función de producción a medida que la tecnología se va expandiendo. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos presente esto, porque con esto en nuestra mente podemos pasar a analizar lo que ocurre efectivamente en el modelo de Solow cuando introducimos la tecnología. Entonces, cuando introducimos la tecnología en el modelo de Solow, recuerden que la ecuación dinámica, fundamentalmente expresada en términos de la tasa de cambio del capital, ¿no es cierto? De capital per cápita. La ecuación dinámica queda esta vez representada por este término, donde tenemos nuevamente la inversión bruta, que ahora la función de producción depende también de la tecnología, y tenemos la depreciación, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a la representación gráfica, lo que tenemos acá, yo para no sobrecargar el gráfico, solamente he dibujado la evolución de la inversión bruta a medida que cambia la tecnología. Lo que ocurre es que en K sub 0, perdón, en el estado de tecnología A sub 0, en el inicio, nosotros, la economía va a estar en el estado estacionario K sub 0. En este estado estacionario, el producto, de nuevo, la inversión bruta es igual a la tasa de depreciación. Pero, ¿qué le ocurre a la economía a medida que la tecnología crece? Cuando la tecnología crece, recuerden, ya hemos dicho que la función de producción se expande, ¿no es cierto? Esta función de producción se iría expandiendo hacia arriba. Pero junto con eso, lo que va generando es un crecimiento de la inversión bruta. Y ese crecimiento de la inversión bruta lo que hace es que va moviendo el estado estacionario de K sub 0 a K sub 1. Y luego de K sub 1 a K sub 2. Entonces, lo que introduce la tecnología en el modelo de Solow, noten, es que efectivamente la tasa de crecimiento del capital per cápita ahora va a ir creciendo y ir creciendo una tasa G, que es la tasa de crecimiento de la tecnología. Entonces, ustedes ya vieron en el video eh, eh, todo este análisis. Lo que yo estoy haciendo ahora es reforzando y que comprendamos con claridad por qué estamos diciendo ahora que esta vez, cuando introducimos la tecnología, el producto per cápita o el capital per cápita, el producto per cápita también, el producto per cápita también crecerá una tasa G, porque justamente lo que va generando es esta representación gráfica que hicimos, es esta dinámica representada allí. ¿De acuerdo? Entonces, un tema que nos queda acá por comprender es, fíjense, nosotros introducimos la tecnología y pasamos bastante rápido el hecho de que hemos introducido la tecnología, pero afectando al trabajo, miren. Y entonces es interesante preguntarnos por qué introducimos la tecnología de esa manera. ¿Sí? Eh, entonces, para responder a esa pregunta, déjenme que volvamos a un tema que es importante en el análisis de la historia del crecimiento económico y que tiene que ver con esto que se conoce como los hechos estilizados de Kaldor. Digamos. Kaldor describió en un paper antiguo, era por 1950, 1959, esto que llamó los hechos estilizados del crecimiento. Digamos. Entonces eran
Eh, Observaciones sobre los datos mientras que las economías crecen. Y entonces lo que encuentra Kaldor son estas 6 observaciones, que yo las describí ahí con 6 cuadraditos, ¿no? Entonces, por un lado, fíjense, las porciones del ingreso nacional, las proporciones del ingreso nacional recibida por el trabajo, esto que está acá, y por el capital, esto que está acá, son más o menos constantes. Fíjense, esto es W, el salario por L, es todo lo que se llevan los trabajadores partido en el ingreso total. ¿eh? Y acá es, perdón, esto es R por K, que es la parte que reciben los dueños del capital sobre el ingreso total. Recuerden, ya vamos a ver más adelante, que el ingreso total de la economía, ah, hay una parte que va para los trabajadores y otra parte va para los dueños de capital. ¿Sí? Entonces, lo que dice este primer hecho estilizado es que de alguna manera estas participaciones, si yo divido todo esto en I y esto en I, esto me queda 1, por lo tanto la participación que va al trabajo será esto y la participación que va para el capital será esto. Si la suma de estas dos participaciones tiene que ser 1. Em, Entonces, lo que dice esto es que las participaciones de todo el ingreso que genera la economía, es decir, de lo que genera el PIB, la participación, lo que va a los trabajadores y lo que va a los dueños de capital, se ha mantenido relativamente constante en el tiempo. Entonces, esto es el hecho estilizado 1. El segundo hecho estilizado es que la tasa de crecimiento del stock de capital agregado, K mayúscula, es más o menos constante. ¿eh? El tercer hecho estilizado, dice que la tasa de crecimiento del capital per cápita, ahora es el K pequeño, es positiva y constante. ¿eh? El cuarto hecho estilizado dice que la relación entre capital y producto, acá es I, perdón, capital partido en I, es constante en el tiempo. El, la relación, el hecho estilizado 5 dice que la tasa de retorno de la inversión, es decir, R, es más o menos constante. Nosotros sabemos que nosotros asumimos que en mercados competitivos la tasa de retorno va a ser igual al producto marginal del capital, ¿de acuerdo? Pero Carlos no lo dice de esta manera, yo lo pongo para que vamos pensando en términos de esto, pero la tasa de retorno, lo que dice Carlos en el hecho estilizado es que la tasa de retorno del capital es más o menos constante. Y finalmente el hecho estilizado 6 dice que la tasa, el salario real crece en el tiempo. Y el salario real es igual a nosotros sabemos que en el mercado competitivo el salario real es igual al producto marginal del trabajo. Entonces, estos que están acá son los hechos estilizados de Kaldor, digamos, los que descubre Kaldor en su planteo del modelo de largo plazo. Y si nosotros vamos a ver los datos, lo que nos encontramos es que algunos de estos hechos estilizados se verifican, digamos, y todavía acá estos son datos al 2000, acá estábamos datos al 2015, y acá yo les puse graficado, fíjense, lo que se llama la participación del trabajo en el ingreso de la economía, que es de nuevo W por L partido en I. Esto también a veces se conoce como el wage share. Perdón, que esto es una W. Entonces, acá tenemos el wage share para diferentes países de Latinoamérica. Desde los datos desde 1980 tenemos para Perú. Y noten esto, lo que se llevaban los trabajadores en 1979 en Perú era aproximadamente un 0,55, ¿no es cierto?, del ingreso, del PIB, y esto con el tiempo ha ido bajando, ¿no? Y hoy, si se quiere,
y toman desde 1995 hasta la fecha. Ahí hay piensen, hay unos 10 años, un poco más de 10 años, 20 años de una relativa estabilidad, ¿no? Todavía continúa a bajar, eso es preocupante, por eso es el libro de Piketty, recuerden, para aquellos que no lo han leído, les recomiendo tener una mirada, describiendo este fenómeno. El mismo caso, observen, se ve en los últimos años, tomemos desde 1997, hay para Brasil la participación del salario es relativamente constante, el caso de México ha ido bajando un poquito, el caso de Chile ha tenido fluctuaciones, pero en los últimos 15, 20 años uno puede observar hay una cierta estabilidad en la participación del salario. Sin embargo, es importante notar que para muchos países la participación del salario, o esto que se conoce como el wage share en la economía, ha ido declinándose, ¿sí? Ha ido bajando, ¿eh? Entonces, esto es constatar uno de los hechos estilizados, ¿sí? Si bien en periodos largos aparece una cierta constancia de la participación del trabajo, en periodos muy extensos se observa con cierta preocupación que la participación del trabajo está decreciendo, ¿eh? Eso por un lado. Em, por el otro hecho, este es el mismo hecho estilizado, pero este es para mostrar nada más el contraste con otros lugares. Acá tenemos la misma cosa, el wage share, es decir, esto, repito, esto es la masa de salario que se llevan los trabajadores partido en I, y acá abajo tenemos la masa de capital que se llevan los dueños de capital. Y entonces, fíjense, esto es Estados Unidos, con cierta variación, para Estados Unidos esto ha sido sorprendentemente estable, ¿eh? A lo largo desde 1930 al 2000, digamos, piensen, son 70 años. El wage share en Estados Unidos ahora está bajando un poco. Pero noten de nuevo que el hecho estilizado está presente, y por periodos se hace bastante estable el wage share, la participación del trabajo. Este mismo, el otro dato importante, y acá volvemos a Chile, era esta relación, el ratio producto-capital. A mí me gusta expresarlo al revés. Pero recuerden que el otro hecho utilizado decía que el ratio producto-capital se mantiene relativamente constante en el tiempo. Y entonces acá tomamos datos de Chile obtenidos desde el Banco Central, usando como referencia el año 2013. Y ustedes pueden ver que la relación capital-producto para Chile, desde 1985 hasta el 2017, se ha mantenido relativamente constante en el rango entre 4,5 y 3,5 o 3, ¿no? En ese rango se ha mantenido la relación capital-producto. Entonces, fíjense que eh, casi en la economía chilena hay 3,5 unidades de capital por cada unidad de producción, ¿eh? O sea, eh, para cada peso producido para cada peso de valor agregado se necesitan 3,5 pesos de capital, digamos, en el largo plazo, ¿sí? Entonces, estos 3,5 estoy poniendo más o menos esta línea por acá como un promedio de largo plazo. Entonces, de nuevo, fíjense que los hechos estilizados o el hecho estilizado de Caldor aparecen, digamos, son relativamente estables, ¿eh? Entonces, cuando vemos lo que ocurre a la luz del modelo de Solow sin tecnología,
Lo que ocurre es que, y acá de nuevo, vuelvan a pensar en términos del modelo de Solow. em, lo que ocurre es que esto que llamamos el primer hecho estilizado está bien, digamos, lo dejamos en celeste, se cumple. Las porciones, en el modelo, esto es en el modelo, las proporciones de ingreso nacional se mantienen constantes, esto es en el modelo. En el modelo, la tasa de crecimiento del stock de capital agregado eh, es constante, y de hecho la tasa de crecimiento del capital agregado en el modelo de Solow sin tecnología es igual a la tasa de crecimiento de la población. Pero este no se cumple, y acá lo dejamos en rojo, que tacharlo en rojo queda bonito. Este no se cumple, y es que la tasa de crecimiento del capital per cápita, ¿no es cierto? La tasa de crecimiento del capital per cápita deba ser positiva. En el modelo de Solow, la tasa de crecimiento del capital per cápita no es positiva. De hecho, la tasa de crecimiento del capital per cápita en el modelo de Solow es igual a cero, en el modelo de Solow sin tecnología, ¿no? La tasa de el hecho estilizado 4, la relación capital-producto, recuerden que acá es producto, es constante, y esto sí se cumple en el modelo Solow sin tecnología, y esto también se cumple, y esto también se cumple, que es la relativamente estabilidad de la tasa de interés, perdonen, porque este no se cumple, y la tasa el salario real que crece en el tiempo, este no se cumple, ¿sí? Entonces, cuando uno mira el modelo de Solow y lo compara con los hechos estilizados, que son datos que sí observamos, vemos que no se cumplen. Hay hechos estilizados que no se cumplen, y es por eso que le agregamos la tecnología. Le agregamos la tecnología con el objeto de cumplir con los hechos estilizados. Sin embargo, agregar la tecnología no es simple. ¿Por qué? Porque aquí nos aparece este concepto de crecimiento balanceado, digamos, que la idea de agregar la tecnología es introducirla en el modelo de Solow de manera de mantener esto que se conoce como crecimiento balanceado con los hechos estilizados de Caldor. Es decir, tenemos que introducir la tecnología, ya sabemos cuál comportamiento genera la tecnología, pero lo que queremos mantener es este concepto de crecimiento balanceado. ¿Y qué es el concepto de crecimiento balanceado? Es que el modelo crece compatible con los hechos estilizados de Caldor. Y entonces, el modelo de crecimiento tendrá un estado estacionario, ¿no es cierto? K estrella, pero en ese estado estacionario debe tener un crecimiento balanceado. ¿Y qué significa que tenga un crecimiento balanceado? Que sea compatible con los hechos estilizados como los describió Caldor. Entonces, obtener esta propiedad de crecimiento balanceado, es decir, introducir la tecnología para obtener crecimiento balanceado, nos invita a que estemos atentos a la forma en la cual se introduce la tecnología, uno, pero además tenemos algunas ventajas, y es que los modelos de crecimiento balanceado son más fáciles de tratarse, analizarse y resolverse, digamos. En cambio, los modelos de crecimiento no balanceados son un poco más difíciles y requieren algún desarrollo de instrumentos de análisis más complejos. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener o para introducir la tecnología de manera que se mantenga el crecimiento balanceado en estado estacionario? Y entonces, eso nos trae el problema de que en realidad, si ustedes piensan en la función de producción, ¿no es cierto? Hay muchas formas de introducir la tecnología. Ustedes piensen que nosotros podríamos introducir la tecnología, podríamos decir que la tecnología afecta a toda la función de producción, ¿no es cierto? Eh, Acá tenemos, fíjense que aquí A está multiplicando toda la función, o podríamos introducir la tecnología solamente multiplicando el capital, o podríamos introducir la tecnología solamente multiplicando el trabajo. Eso quiere decir que la tecnología afecta a los trabajadores, afecta a la eficiencia de los trabajadores. En este caso, la tecnología afecta a la eficiencia del capital. ¿eh?
Y esto en la literatura de crecimiento tecnológico son muy conscientes y por lo tanto se ha pensado en la introducción de la tecnología de manera que mantenga o que tenga algunas definiciones de neutralidad, donde eso quiere decir que introducimos la tecnología, pero mantenemos algunas cosas del modelo económico que estamos describiendo relativamente constante. Entonces, por ejemplo, la neutralidad de Higgs, ¿no? Higgs dice que una invención es neutral si aumenta el producto marginal de capital y trabajo en la misma proporción. Y entonces lo que dice Higgs es la función de producción que cumple con ese requisito es la función de producción en la cual la tecnología se agrega multiplicando a toda la función de producción. ¿Y qué quiere decir la neutralidad al ratio de productos marginales? Fíjense, yo le puse I sub h a la función de producción de Higgs, o que que introduce la tecnología manteniendo la neutralidad de Higgs, y acá está la I para representar la función de producción neoclásica sin tecnología. Entonces lo que dice Higgs es que para que mantenga la neutralidad de Higgs, el ratio del producto marginal del capital, fíjense, acá esta es la función de producción de Higgs, coma, y le pongo la K para representar la derivada con respecto al capital. Es decir, el producto marginal del capital partido en el producto marginal del trabajo. Piensen que si nosotros derivamos esta función, la función de Higgs, con respecto al capital, me queda A por el producto marginal del capital. Y abajo me va a quedar A por el producto marginal del trabajo. En este caso se cancelan la A y me queda que se mantiene el producto, la proporción producto marginal de capital dividido producto marginal del trabajo no es afectado por la introducción de la tecnología. Entonces, esto es exactamente equivalente a, eh, perdonen, acá falta una K y esto es H, L. Es exacto, el ratio, al introducir la tecnología, el ratio del producto marginal de capital en el producto marginal de trabajo se mantiene igual, no altera. O sea, la tecnología, para Higgs, la introducción de tecnología es neutral a el ratio del producto marginal de capital y trabajo. Entonces, esa es una forma de introducir la tecnología. Eh, pero también está lo que se conoce como la neutralidad de Harrod. Y para Harrod, el progreso tecnológico es neutral si deja el ratio, noten, producto capital constante. ¿Eh? Y entonces, la función de producción que deja ese ratio constante es esta función de producción. Es introducir la tecnología incrementando, haciendo que conceptualmente la ganancia de eficiencia de la tecnología haga que incremente la capacidad de los trabajadores. Y entonces, como ustedes ya se imaginan, el crecimiento balanceado, ¿no? Como lo definimos antes, es solo alcanzable si la introducción de tecnología es Harrod neutral. ¿Eh? Y es por esto que nosotros, esto es una propiedad que está demostrada muy elegantemente en un teorema, se llama el teorema de Usawa, un paper de 1961. Ya vamos a conversar muy brevemente de esto. Pero noten, este es el motivo fundamental por el cual cuando nosotros hacemos el análisis de la tecnología en el modelo de Solow, lo que hacemos es la introducimos haciendo que aumente la capacidad del trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces el teorema de Osawa lo que dice, acá vamos a leer literalmente,
es que el crecimiento constante de la producción, el capital y el consumo, combinado con rendimientos constantes a escala, noten que esto es ya la hipótesis de la función del modelo de Solow, implica que la función de producción agregada debe tener una representación con el progreso tecnológico Harlow neutral. ¿Eh? Y entonces, si alguien está interesado en ver el teorema, me lo pide, pero está una de las demostraciones del teorema está en el libro de Acemoglu de Teoría del Crecimiento del 2018. Entonces, dicho esto, tenemos explicado la forma en la cual se introduce la tecnología, que es un concepto para nosotros muy importante, y de qué manera afecta al modelo de Solow y cuál es el efecto que tiene. Entonces, solo para reforzar ideas, esta introducción de tecnología lo que hace es que, como consecuencia del crecimiento tecnológico en el modelo de Solow, ahora se tiene en estado estacionario un crecimiento balanceado, que significa que se cumplen los hechos estilizados de Kaldor. Las proporciones de ingreso del trabajo y de capital se mantienen constantes, la tasa de crecimiento del capital per cápita es positiva, y en este caso sabemos que es igual a la tasa de crecimiento de la tecnología. La relación capital-producto se mantiene constante y la tasa de retorno de capital y los pagos al trabajo, la tasa de retorno de capital es constante y los pagos al trabajo tienen una tasa de crecimiento que es también igual a G. Entonces, al introducir la tecnología Harlow neutral, lo que obtenemos es crecimiento balanceado. ¿Eh? Eh, por lo tanto, y esta es la fundamentación y este es el motivo por el cual se introduce la tecnología y el efecto. Lo que es importante es que la tecnología, la introducimos diciendo que nosotros es que la tecnología crece a una tasa G, sin explicar de dónde proviene este crecimiento G. Y entonces, de alguna manera estamos diciendo que esto es un crecimiento exógeno. ¿Eh? Para, para que la economía esté en estado estacionario, en crecimiento balanceado, eh, necesitamos introducir la tecnología en forma exógena, sin explicar por qué se llega a esa tasa G. Simplemente lo introducimos y ahí está el crecimiento. Por eso se dice que el modelo tiene una tasa es un modelo de crecimiento exógeno. ¿Sí? Eh, muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Vale.